Bueno, me habían pedido que yo os hablara un poco sobre un tema que conocéis perfectamente, que es la identidad cristiana de la universidad. Lógicamente, la identidad cristiana es un concepto muy amplio, que puede tener manifestaciones concretas diversas, pero a la vez, en esas realidades que pueden ser diversas en un sitio o en otro, tiene una gran importancia, no solo, por decir así, en cuanto que es cristiana, sino también en cuanto que es universidad. En ese sentido, la primera idea que me parece interesante recordaros, aunque ya la conocéis sin duda, es que esta unión entre universidad y cristianismo no es una unión artificial, sino que es algo que basta pensar que las universidades en la historia nacieron del cristianismo todas, porque en el fondo el deseo de saber, el deseo de profundizar en el conocimiento del mundo, de las personas, de la realidad, es profundamente cristiano. No es solo cristiano, pero ciertamente es profundamente cristiano y en su origen, como lleva por la misma naturaleza, cuando es un desarrollo más completo a un conocimiento de Dios, entonces sí, efectivamente, la dimensión cristiana tiene una, por decir así, posición privilegiada en el conocimiento humano y en el conocimiento de la universidad. Bueno, pero ya para entrar un poco en materia, aunque sea, entraré brevemente, porque lógicamente el tema daría mucho de sí y no quiero aburriros demasiado con una exposición demasiado larga. Podemos pensar, en primer lugar, en una identidad cristiana de la universidad en cuanto tal, es decir, la universidad como corporación, como institución. Pero a la vez pensar en una identidad cristiana personal de las personas que trabajan en la universidad. Porque la identidad cristiana institucional estará, como recordaremos brevemente, en una serie de medidas organizativas. Si no fuese ese aspecto organizativo informado por una identidad cristiana de las personas, quedarías como un molde prácticamente inútil, como un molde artificial que en el fondo sería prácticamente inoperante, porque en el fondo la primacía de la persona es siempre lo capital. Eso no significa que en la universidad todos tengan que ser cristianos, pero sí significa que para que la institución tenga una inspiración cristiana hace falta al menos un núcleo de vida cristiana personal que vivifique lo que pueda ser luego una estructura cristiana organizativa, sin la cual inspiración personal, la institucional quedaría como un montaje, en el fondo, bastante muerto. Eso lleva consigo una presencia personal cristiana necesaria y a la vez una apertura cristiana a quienes, sin ser cristianos o siendo cristianos no practicantes, etcétera, cooperen con su trabajo en la universidad. Pero en ese sentido la universidad también cristiana está abierta a no cristianos, pero siempre con una visión de permanente identidad institucional cristiana basada en una realidad personal de cristianos que la vivifican. La identidad cristiana personal, necesaria en muchos, en un núcleo que den vida cristiana, identidad cristiana a la universidad, tiene una gran multitud de aspectos. La identidad personal cristiana es la vida cristiana de cada persona. Pero pensando, pues esta identidad cristiana es la identificación con Jesucristo, vamos a decir, que es algo muy impresionante.
identificarnos con Jesucristo. Y eso tiene una riqueza enorme, porque es toda la plenitud humana, porque Cristo es el perfecto hombre, además de perfecto Dios. Pero por lo que se refiere a una universidad, podríamos fijarnos en algunas dimensiones de esa plenitud humana que implica el cristianismo, el perfecto hombre que es Cristo. Y entre otras cosas es la entrega a los demás. Es decir, una dimensión cristiana, personal, de las personas cristianas en una universidad, como en cualquier otro sitio, pero por lo tanto en una universidad, es la dedicación a los demás, el servicio a los demás. Entonces, pensando además que esta dimensión personal es lo que va a dar luego vida a lo que pueda ser organizativo de inspiración cristiana. El servicio a los demás. También el servicio a los demás, la preocupación por los demás, tiene una dimensión que se proyecta en la institución, en lo que es, llamémosle así, el espíritu de la institución, es decir, el ambiente, el espíritu con el que se desarrollan las actividades, que es un espíritu cristiano, precisamente por la dimensión de entrega a los demás, de servicio, de preocupación, de luchar contra el individualismo. En el fondo, la universidad, esa Universitas Studiorum, yo recuerdo al cardenal Ratzinger cuando explicaba que el concepto de universidad es lo más opuesto a la simple adición o suma de carreras o de institutos, sino que tiene que haber una verdadera unidad que la da la preocupación de unos por otros, el no encerrarse personalmente cada uno en lo suyo y tampoco cada instituto, cada facultad en lo suyo, porque cabe siempre, a niveles diversos, desde luego en ocasiones no inmediatos, cabe siempre una conexión, una colaboración, un sentirse por lo menos parte de una unidad que le da el espíritu universitario y también el interés positivo de colaborar en la medida de lo posible, el estar abiertos unos con otros, institutos, facultades, para colaborar, porque a veces uno puede pensar, y es fácil pensar así, que lo propio tiene poco que ver con los de los demás, porque es muy especializado, porque sí, que uno puede decir, que ¿qué tengo yo que ver con este tipo de ingeniería, con la filosofía? Bueno, pues siempre tiene mucho que ver, en realidad. Y sobre todo tienen mucho que ver las personas. Las personas tienen mucho que ver. Bien, algunos aspectos concretos de lo que podríamos llamar esa identidad cristiana de tipo institucional, que sería del conjunto. Uno es el esfuerzo por la excelencia profesional, que evidentemente depende de cada persona, pero que tiene que ser también una característica de la institución. O sea, el esfuerzo por la excelencia profesional. Eso depende ya de la capacitación de cada persona, de cada profesor, de cada también empleado en lo que le corresponda, etc., ¿no? ¿Qué tiene que ver la excelencia profesional con el cristianismo? Es evidente. Ya lo mencioné antes en un contexto más general. Porque Cristo es perfecto hombre. Por lo tanto, una dimensión cristiana pide la excelencia profesional. Pero no es simplemente una cuestión humana, que lo es, de excelencia, de virtud humana, de calidad humana. Es también cristiano. La excelencia profesional es cristiana. Tantas veces San José María nos ha explicado y nos ha empujado a la idea de la santificación del trabajo, que implica, él lo explicaba así, muchos lo recordaréis, implica como base necesaria la perfección del trabajo.
porque lo sobrenatural, lo cristiano y lo humano no son dos ámbitos separados. Lo cristiano es lo humano elevado al orden divino, al orden sobrenatural. Por tanto, exigencia de identidad cristiana es la perfección humana. La perfección humana, o sea, el trabajo bien hecho. Es característica propia de la identidad cristiana. No solo de la identidad cristiana, también humana, pero no habría una identidad cristiana sin un esfuerzo positivo de la excelencia profesional. Otro aspecto que quizá es como menos evidente, como propio de la dimensión universitaria, que es la primacía de la persona. Ciertamente, bueno, estamos en una universidad, pues, podemos decir, la primacía es el conjunto, la primacía es que todo funcione. No, la primacía es siempre la persona, siempre la persona. Quizá recordáis una frase, ahora he de reconocer, como no tengo apuntado, no me acuerdo de quién es la frase, pero es una frase conocida que puede entenderse bien y puede entenderse mal, pues es una frase un poco singular. Y es cuando se dice que en la humanidad el individuo tiene prioridad sobre la especie, es decir, sobre el conjunto. O sea, el individuo vale más el individuo que el conjunto. Vale más el individuo que la humanidad entera. Parece una frase absurda, pero tiene un sentido verdadero. Un sentido verdadero porque lo que vale realmente es cada persona. Y la totalidad vale porque son personas, una a una. Y es el gran valor de la humanidad, es cada persona sumada. Y eso tiene también consecuencias prácticas universales. Que no se puede matar un inocente por salvar al conjunto. Y digo, bueno, si yo puedo salvar la vida de 1000 matando a uno, compensa, ¿no? No podemos matar a uno para salvar a muchos. En el caso de la humanidad. En el caso de los animales, sí. Yo, pues si tengo una serie de actores, bueno, puedo matar a uno perfectamente para salvar, porque en cambio las personas no. ¿Esto qué aplicación puede tener en el mundo universitario? Pues como en todos los aspectos, no solo universitarios, ¿no? Y es que hay que cuidar a las personas. Los profesores tienen que estar pendientes de la medida de lo posible, pero todo tiene sus límites humanos, del valor que tiene cada alumno, cada alumno. Pero hay que preocuparse de cada persona. Y lo mismo a todos los niveles de la actividad universitaria. Lo que vale más es cada persona. Y cuidando cada persona es como se cuida el conjunto de verdad, y como se edifica el conjunto universitario más plenamente. Otro aspecto importante, la autoridad como servicio, típicamente cristiano. En la universidad, la autoridad como servicio. Eso es la verdadera autoridad a todos los niveles, no solo en la universidad de servicio, cuando es bien vivida. Pero esto tiene una dimensión interesante, y es que los cargos universitarios, rectores, decanos, directores de departamentos, etc., es algo transitorio. Y además es servicio. Y se viven como servicio, hay que tomarlos como que son como servicio. Y porque son servicio también se dejan con la misma disponibilidad con que se han tomado. Uno dice, yo es que me gustaría ser decano pues para siempre, ¿no? mal asunto, porque entonces es un servicio, además, en el caso de la universidad es tan evidente que quita tiempo a lo que es propio de uno, que es la investigación, la enseñanza, etcétera, ¿no? Entonces hay que dedicar tiempo a ser rector, a ser decano, a ser directores de departamentos, porque no hay más remedio. Pero es un servicio que limita y se hace con gusto lo que uno desearía más, que es su propia investigación, la enseñanza, las publicaciones, etcétera, la cosa académica, ¿no? No hay más remedio que haya un rector, no hay más remedio que haya decanos.
pero son puros, y además es verdad, es puro servicio, ¿eh? Y hay que entenderlo así, y así gracias a Dios se vive, y por eso los recambios se viven con toda naturalidad. Y uno dice, hombre, qué bien, dejo de ser decano, gracias a Dios, ¿no? Porque me puedo dedicar más a lo que es más mi interés. Aunque luego uno pone todo su corazón y todo su trabajo en ser rector, ser decano, ser de lo que haga falta. Bien, otro aspecto importante. Bueno, todos son importantes, ¿no? La colegialidad. La colegialidad. Es decir, ¿qué tiene esto que ver con la identidad cristiana? Tiene que ver. Porque la colegialidad en el gobierno de la universidad, que luego en la práctica se puede vivir de modos muy distintos. Puede haber modos de vivir la colegialidad de un modo con un sistema o con otro. Pero quiere decir que quien manda, ya sea a nivel global de la universidad, o en un departamento, o en un instituto, que sea, no puede ser un tirano, ¿eh? Es la idea. Nuestro padre, San José María, se refería a la obra en general, a la obra misma, y luego se aplica a todas las labores en que la obra procura un empuje espiritual. O sea, yo al tirano lo he matado como traidor por la espalda, ¿eh? No admito los tiranos, ni los dictadores. No los hay en la obra, tampoco lo hay en esta universidad, desde luego, gracias a Dios, ¿eh? Pero todos hay que agradecer que la autoridad no sea nunca tiránica, porque no lo es, ¿eh? Y una autoridad que quiere de algún modo, habrá modos distintos, como decía, de la colegialidad, es decir, de contar con la opinión de otros, ¿eh? Que nunca sea quien dirige el único que pone la mente, aunque luego por el funcionamiento haya al final alguien que tenga que decidir personalmente, pero que siempre haya un consenso, que siempre haya un escuchar a los demás, la escucha. Que escuchar no es solo algo físico, ¿eh? De oír. No, hay que oír lo que piensan esto. No, hay que escuchar, no solo oír, escuchar. Y escuchar es atender, estar dispuestos a aprender de lo que nos dicen los demás. Bueno, sí, hay muchas cosas más. ¿Cuánto tiempo llevamos? Media hora. Pues ya, yo quería hablar media hora, solo bueno. Otro aspecto importantísimo, la justicia. La identidad cristiana exige también la plenitud humana, la perfección humana, ¿no? Y concretamente la justicia. Y la justicia que luego viene elevada con la caridad. Eso que se tiene que manifestar en el trato con las personas, el interés por las personas, el luchar contra el egoísmo personal, pero que tiene también unas dimensiones institucionales, de justicia, una cosa que puede parecer muy secundaria y no lo es, los sueldos, lo que se paga a la gente. Tiene que haber justicia. Los sueldos tienen que ser proporcionados al trabajo que se realiza. A veces no, es que no tenemos suficientes medios, hay que recortar los gastos, ¿de acuerdo? Pero los gastos se recortan a todos los niveles, cuando es necesario. Y siempre hay que buscar que haya una verdadera justicia distributiva. Pero no basta la justicia, es necesaria también la caridad. Puede haber ocasiones en que la justicia sea, ¿cómo diría yo?, dolorosa. Por ejemplo, cuando haya que despedir a alguien, cuando hay que decir a una persona, pues no te renovamos el contrato, o a otra persona se le despide del trabajo. Como en toda institución humana, estas cosas pueden suceder. Pues entonces también hay que vivir la justicia y la caridad, las dos cosas.
Y sucesivamente, a las personas a las que haya que, porque ya no haya más remedio que dar un disgusto, pues hay que hacerlo en la medida de lo posible con la mayor delicadeza, por espíritu cristiano, por identidad cristiana de la universidad. No se puede tratar mal a nadie si queremos ser cristianos, aunque haya en ocasiones que tomar decisiones dolorosas. Pero se pueden siempre tomar decisiones dolorosas cuidando el cariño, la caridad, que es cariño, que es la primacía de la persona de la que hablábamos antes en otro contexto. Bueno.